Hola, buenas tardes. Continuamos con la segunda parte de la NIF A5. En las diapositivas pasadas acabábamos de ver los elementos del estado de situación financiera y ahorita vamos a comenzar con el estado de resultados integral. En este caso, acuérdense que se aplica para las empresas que su finalidad es lucrar, que tiene la finalidad de obtener ingresos por sus servicios, obtener ganancias por que se refleje sobre todo en dinero. Los elementos de este estado vamos a tener que son los ingresos, ahorita vamos a ver qué es cada uno, costos y gastos. La diferencia entre ellos, como se los había mostrado anteriormente, nos va a dar una utilidad, una pérdida, dependiendo de cuál de los elementos sea mayor, si los ingresos, los costos y gastos. Adicionalmente tenemos los otros resultados integrales y el resultado integral. En el caso para las empresas que no tienen finalidad de lucro, que su finalidad es meramente social, en este caso también sus elementos van a ser ingresos, pues, que vamos a disminuir nuestros costos y gastos, que enseguida vamos a continuar viendo. Y la diferencia entre estos, los ingresos menos los costos y gastos, va a dar un cambio neto en el patrimonio que se puede ser a favor, puede ser un incremento o puede ser un decremento. ¿Qué son los ingresos? Hay que recordar que los ingresos son parte tanto del estado de actividades como el estado de resultados en las empresas, tanto con fines de lucro como sin fines de lucro, lo vamos a ver reflejado. Los ingresos que pueden ser, por ejemplo, pueden ser relacionados con la venta eh, de la actividad principal del negocio, o también pueden ser reflejados por ganancias con los intereses, por ganancias por la obtención de ganancias en los tipos de cambio cuando compramos moneda extranjera y ganamos por el cambio, por el tipo de cambio, o por la venta, por la ganancia en la venta de un activo fijo. Estos ingresos se pueden dar por bastantes razones. Pero, ¿qué es este ingreso? Pues este ingreso, por ejemplo, cuando vendemos, si nosotros cobramos en efectivo, nos va a dar un efectivo. Entonces, acuérdense que el efectivo es un bien, es parte de nuestro activo. O si lo vendemos a crédito, nos va a generar un documento por cobrar, nos va a generar un derecho de cobro a esa persona. Entonces, va a ser una cuenta por cobrar, que también es un derecho. Acuérdense que los bienes y derechos son activos. Entonces, ¿qué nos va a generar un ingreso? Una venta, los productos financieros, bueno, en este caso vamos a llamarles productos financieros, o también pueden ser los cambios a favor por el flujo de la moneda. Entonces, esto nos va a generar activos. ¿Qué son ingresos? Entonces, el ingreso va a generar un incremento en los activos o va a disminuir los pasivos. En ocasiones puede ser que cuando genere, por ejemplo, una venta, si por ejemplo yo le debía a esa persona, pues digo, tómamelo a mi cuenta, entonces va a disminuir mi deuda que yo tenía como empresa, entonces el ingreso va a generar un incremento en los activos y un decremento en los pasivos, o un decremento en los pasivos durante un periodo de tiempo. Acuérdense que cuando hablamos de asociación de costos y gastos y también del estado de resultados en las clases anteriores, decíamos que es importante que esta comparación sea por un periodo de tiempo. Y este va a tener, obviamente, un impacto favorable en nuestra utilidad o pérdida. Por ejemplo, si vendemos más, pues obviamente nuestros ingresos son mayores y por ende, pues, le vamos a restar los costos y gastos, pero por lo general se nos van a hacer nuestras utilidades más grandes. O nuestras pérdidas más pequeñas al momento en que vendemos más para empresas con fines de lucro. Y en el caso de empresas sin fines de lucro, pues obviamente entre más ingresos tengan, su patrimonio contable va a ser mayor porque va a estar incrementando. ¿Qué son los costos y los gastos? Pues es lo contrario. En este caso, por ejemplo, yo compré productos de limpieza, yo pagué en efectivo, quiere decir que disminuyó mis bienes, mi efectivo, entonces va a provocar una disminución de los activos o lo que dé a deber. Entonces me genera una deuda, me va a generar, acuérdense que las deudas y obligaciones son los pasivos, me va a incrementar, me va a generar un pasivo, también hablando de un periodo contable, pero los costos y gastos que realizamos en la empresa siempre son con una única finalidad, de generar ingresos.
Por ejemplo, yo compro productos de limpieza para tener un local limpio y ese sea atractivo para los clientes, y lo que va a provocar es que me va a incrementar mis ventas. Entonces, todos los gastos o costos que nosotros realizamos es con la finalidad de, de generar ingresos. En este caso, los costos y gastos, pues obviamente van a disminuir mis utilidades, van a disminuir mis ganancias. Entre más gaste, entre más costos tenga, mis utilidades van a disminuir o van a incrementar mis pérdidas, depende sea el caso. En el cambio del cambio neto en el patrimonio, pues va a disminuir mi patrimonio que queda para las actividades que tenemos sin fines de lucro. Pero aquí viene a un punto interesante y aquí un enfrentamiento entre varios sistemas que siempre tienen la duda o personas que siempre tienen la duda la diferencia entre un costo y un gasto. Un costo es aquel que se genera con la intención de generar recursos, o sea, que nos va a generar recursos. Por ejemplo, cuando hablamos de las empresas que tienen fines de lucro, compran mercancía, en su momento se convierte en inventario, que es un activo, pero al momento en que lo venden, obviamente, pues tiene la venta, lo dan elevado a ese precio. Por ejemplo, vendemos una pluma a 100, pero esa pluma me costó a mí 50, mi inventario está en 50, pero al momento en que se va, mi inventario se va a convertir en un costo, porque yo pagué por ese inventario, pero ya no es un bien, porque ya se acaba de ir, se acaba de convertir en un costo. Ese costo es de 50. La venta fue de 100, el costo de 50. Si nos ponemos a pensar, si gastamos nuestro costo de ese inventario, nuestro costo de esa mercancía que acabamos de vender eran 50 pesos. Sin embargo, ese costo nos produjo 100 pesos porque tuvimos una venta de 100. Entonces, la diferencia entre un costo y un gasto es que el costo siempre nos van a generar ingresos. Caso del inventario, compré un inventario, en su momento fue activo, a- al precio, al costo que yo lo adquirí. Ahora pongamos el ejemplo de una computadora. Me costó 10,000, compré la computadora, entró en mi inventario, está en mi inventario. Pero el momento que se fue, yo tengo una venta por 20,000, porque obviamente yo lo doy a un precio más caro. Ventas, ingresos, ingresos por 20,000. Y doy de baja ese inventario, convirtiéndolo en costo de ventas, costo por la venta, y de 10,000 pesos y genero una ganancia bruta de 10,000 pesos. Entonces, esos 10,000 pesos que yo invertí hicieron que yo vendiera la computadora en 20,000. Entonces, la computadora la vendí en 20 y a mí me costó en 10. Tuve una ganancia de 10,000 pesos. El costo genera ingresos. Cosa contraria que el gasto, por ejemplo, compré los productos de limpieza, si bien es cierto que la finalidad es que para que el local se vea limpio y se vea amigable para que el consumidor entre. Sin embargo, solamente fue un gasto. Ese gasto ya no me generó ingresos directamente, porque el otro sí fue directo. Compramos la computadora, se convirtió en costo, me costó 10,000 pesos. Sin embargo, a esa computadora yo le saqué otros 10,000 pesos. Entonces yo lo vendí a 20, el costo de mi inventario fue 10,000, me queda una ganancia de 10,000. El gasto nada más lo apliqué indirectamente, sí me beneficia para los clientes, pero no directamente. ¿Sale? La diferencia entre un costo, el costo directamente me genera ingresos. El gasto indirectamente se puede decir, pero no tanto, no se ve reflejado tan directamente. Y obviamente vamos a enfrentar nuestros ingresos contra nuestros costos y gastos y nos puede dar utilidad o pérdida. En este caso, si nos da utilidad, es el valor residual de la disminución de los ingresos, los costos y los gastos. Puede dar pérdida cuando los costos y gastos sean mayores a mis ingresos. En el caso de las empresas sin fines de lucro, si los ingresos son mayores a los costos y gastos, nos va a dar un cambio neto en el patrimonio. Si es al revés, a favor. Si es al revés, pues va a ser en contra o va a ser un decremento de ese patrimonio. Y aquí viene algo que es un tema bastante interesante, que se llama los ORIs, o los otros resultados integrales. En este caso pueden ser ingresos o costos y gastos que, si bien es cierto, ya están devengados, están pendientes de su realización, de su pago. Su realización puede prever un cambio en el mediano y a largo plazo y el cobro a ese tiempo. Bueno, los cambios pueden ser
en el corto, largo, mediano plazo, pero se prevé que vamos a cobrar, por ejemplo, yo adquiero un instrumento financiero, pero ese instrumento financiero yo planeo que lo voy a recuperar hasta después de 1 año o 2 años, depende del tiempo. Y el caso de los instrumentos, porque como se rigen, por ejemplo, las acciones que yo adquiero, se rigen con el comportamiento de acuerdo a la oferta y la demanda, de acuerdo a los mercados bursátiles, como las bolsas de valores, entonces esos implican que estén cambiando constantemente. Entonces, esos incrementos o disminuciones del valor de esos instrumentos financieros, si yo planeo que su recuperación vaya a ser al mediano o largo plazo, o sea, en un tiempo más largo, lo puedo mandar a otros resultados integrales. Estos pueden ser tanto ingresos como costos y gastos, porque las acciones pueden incrementar o disminuir el valor de lo que yo lo adquirí con el paso del tiempo. Entonces, puedo perder, puedo ganar, y todo eso se va a mandar a los ORIs. Y a esto, pues, se lo vamos a restar, o sumar, dependiendo si el ORI nos da positivo o negativo. El ORI, pues, obviamente, si le ganamos a esos instrumentos financieros, ese ORI va a ser positivo. Si perdemos, pues, va a ser negativo. Se lo vamos a restar o sumar, depende sea el caso, a la utilidad o pérdida del ejercicio, y nos va a generar el resultado integral del periodo. Este resultado, o el estado de resultados, se va a reflejar eh, la utilidad o pérdida neta. En este caso, por ejemplo, la obtención de la utilidad lo que se genera en el estado de resultados integrado o de cambio o de estado de actividades en el caso del patrimonio, se deben de ver reflejados en el estado de situación financiera. Si ustedes recuerdan, cuando les mencionaba el capital contable, les dije que se conformaba sobre las aportaciones de los socios, pero también sobre las ganancias o pérdidas que se generan por la actividad. ¿De dónde calculo esa ganancia o esa pérdida? Pues esa ganancia la vamos a calcular del estado de resultados integral, en el caso de empresas con fines de lucro, o del estado de actividades, en el caso de las empresas con fines sociales. Y como les digo, nos va a dar el resultado integral o el cambio neto en el patrimonio. Y hasta aquí dejamos esta sesión. Muchas gracias.